Mi grupo piensa, como él mismo ha señalado, que estos presupuestos se basan en un cuadro macroeconómico excesivamente optimista, con una recesión que los organismos internacionales triplican. Él no ha dado mucha importancia a este hecho, pero en opinión de mi grupo, un país que intenta recuperar la credibilidad no debería tener como tradición presupuestaria basar los presupuestos en opiniones tan poco creíbles, tan optimistas, porque eso al final afecta a los ingresos por impuestos, al gasto en desempleo, a las cotizaciones sociales. El señor ministro de Hacienda nos decía, y ahora el portavoz del Partido Popular, que los propios presupuestos pueden cambiar esta realidad. Esto tendría sentido si fuesen otro tipo de presupuestos, pero el efecto que cabe esperar de unos presupuestos contractivos en medio de una recesión es que agraven, si acaso, la situación. Cuando se suben los impuestos o se recorta el gasto en infraestructuras un 22% en una economía que ya está en recesión, el riesgo es más bien al contrario. Y ahí vienen mis primeras preguntas. ¿Piensa el Banco de España que existe un riesgo en la economía española de una deriva similar a la que ha habido en Portugal o incluso Grecia, de caer en un círculo vicioso de recesión, contracción, recesión, menos ingresos? Segunda pregunta, ¿cree que con estos presupuestos se va a cumplir el objetivo de déficit? O, previendo incluso en un horizonte más cercano, ¿piensa que en este año 2012 se va a cumplir el objetivo de déficit, dado que nos ha dicho que hay una desviación a la baja en los ingresos? No tengo tiempo en esta breve intervención de 5 minutos en discutir en detalle el cuadro macroeconómico, pero no quiero dejar de comentar las variables que nuestro grupo cree que se desvían más de una previsión realista y cómo esta desviación tiene que ver con medidas de política económica que se han aplicado en nuestro país. Por ejemplo, se prevé una caída de la formación bruta de capital fijo del 2,1% únicamente. Esta formación bruta de capital, como usted sabe, tiene 3 componentes. Una es la inversión pública, el gasto en infraestructuras, ya he comentado antes, que está cayendo más del 20%. Otra es la inversión empresarial. El crédito no acaba de remontar, pese a las sucesivas medidas de reforma financiera. Al contrario, está cayendo ahora más rápido que en otros momentos de la crisis, con lo que la inversión privada es difícil que remonte. Y el otro componente es la inversión en vivienda. Teniendo que dar salida al stock de viviendas sin vender, no cabe pensar que el año que viene este componente se comporte bien. Nosotros nos tememos una caída mayor en la formación bruta de capital. Algo parecido sucede con el consumo. Hay una fuerte subida del IVA en varios productos, del 8 al 21%, una subida previa del IRPF, y la reforma laboral tiene efectos inmediatos negativos para el consumo, porque reduce los salarios de algunas personas, otras pierden su empleo, e incluso personas con empleo indefinido, trabajadores públicos, personas con contrato indefinido, ahora tienen un riesgo de perderlo en el futuro mayor que antes, con lo que sus expectativas se deterioran. Prever una caída del consumo del 1,4 tal vez sea demasiado optimista. Las buenas noticias se nos dan por el sector exterior. Se prevé un crecimiento de las exportaciones del 6%, pero como se ha comentado antes, nuestras exportaciones van sobre todo a la Unión Europea, que ahora está en recesión y luego va a crecer muy levemente. Un crecimiento de las exportaciones del 6% no es demasiado optimista. Se nos dice que el déficit por cuenta corriente va a desaparecer y no hace falta financiación exterior. Eso sería cierto si no hubiese una salida de capitales, que en el primer semestre de este año ha sido de 220.000 millones de euros. Tenemos una dependencia del Banco Central Europeo de 430.000 millones de euros. Decir que no hace falta financiación exterior en esta situación también parece un poco optimista. Y bueno, quería utilizar mi último minuto de intervención para plantearle unas preguntas finales. Unas tienen que ver con el rescate bancario que hay ahora en la economía española. ¿Podría dar más detalles de cómo se refleja en estos presupuestos del año 2013 ese rescate bancario? ¿Y cuáles son las perspectivas de la evolución del crédito el año que viene, según las previsiones del Banco de España? Y, por último, hay 2 grandes temas que yo comprendo que son delicados, pero que es muy difícil hablar del año que viene sin tenerlos en cuenta de alguna manera. Uno tiene que ver con el segundo rescate que se puede pedir o no pedir a Europa. Si no se pide ese segundo rescate, no existe un riesgo de que los tipos de interés vuelvan a remontar. Es muy curioso, por cierto, que en la página 88 del libro amarillo parece que se da por sentado el rescate, porque se habla ya de esas intervenciones OMT del Banco Central Europeo que solo se producirían si el rescate se solicita. Y segundo, y más delicado todavía, pero no menos importante, hay riesgos de secesión en algunas comunidades autónomas. ¿Cuáles son, en opinión del gobernador del Banco de España, los efectos económicos inmediatos que estas incertidumbres pueden generar y qué efecto puede tener sobre la recuperación?
dejo aparte el tema del optimismo o pesimismo de la previsión de crecimiento y voy a ir directamente a los puntos más concretos. También dejo aparte el tema de si es optimista o más optimista la previsión de aportación del sector exterior al PIB, que yo creo que no es más optimista, yo creo que es aceptable. Me interesa aclarar que, por supuesto, el hecho de que la balanza corriente esté este año casi en equilibrio y esperemos, en el Banco de España calculamos o prevemos que el año 2013 estará en equilibrio, estará en superávit, perdón, claro que no quiere decir que tenemos resuelto el problema de financiación, porque la cuenta financiera tiene dos partes. Como lo sabe cualquier persona que inspecciona nuestra balanza de pagos, que se publica todos los meses, ¿no? De la parte, digamos, privada y la parte de abajo donde está el Banco de España, donde está el Eurosistema. Todos sabemos que podemos tener una balanza corriente en equilibrio o incluso en superávit y, sin embargo, tener tal déficit, tales salidas en la cuenta financiera, en la parte privada, que obliga a financiarse, naturalmente, por abajo, de otra forma, ¿no? Porque la economía o se financia de modo privado o se financia, digamos, a través del Banco de España y del BCE. Nuestra balanza de pagos hasta julio, esto es, en fin, se publica todos los meses, está claro que tenemos una balanza corriente con un déficit muy pequeño, vamos a acabar el año con un déficit muy pequeño, pero como tenemos la cuenta financiera en el lado privado con muchas salidas, nos financiamos efectivamente en el Eurosistema. Eso es enteramente correcto. O sea, que es efectivamente tener la balanza corriente en equilibrio no nos dice que ya no tengamos necesidad de financiarnos en el Eurosistema. Son cosas independientes, ¿no? También quería aclarar cómo se recoge en las cifras de deuda y de déficit el rescate financiero. Pues esto es muy sencillo. En torno a 10.000 millones de euros aportados ya por el FROB este año se computan como déficit. Es el punto 1,1 puntos que se suma al 6,3, pero que se quitaría porque es lo que se llama un one-off en la jerga de los estadísticos. Es decir, en realidad, si se suma ese punto, 1 punto, estaremos en más del 7 y pico, 7,4, pero eso no se considera que eso hace que uno incumpla el déficit, porque es un one-off y es una cosa separada. Es decir, que eso va al déficit nominal de este año, pero aunque no se compute en el límite marcado para el objetivo de déficit con Bruselas, ¿no? Sin embargo, en la deuda de este año, ese aumento enorme de 16 puntos se debe en parte porque se han computado 30.000 millones que se estima que pueden ser dispuestos antes de fin de año de la facilidad europea. No es que aún no se han dispuesto, no están dispuestos, pero hay que calcular, como lo normal es que se dispongan antes de final de año, en el aumento de la deuda se han metido 30.000 millones, por si se disponen, que es probable que se dispongan. Es decir, que se podía no haber tomado la decisión, pero se tomó la decisión de incluirlos porque parece que es lo más prudente a efectos de calcular la cifra de deuda. Es decir, que la cifra de deuda, ese aumento muy grande hasta 85 puntos, incluye 16 puntos, y esos 16 puntos, 3 son la previsión de disposición de 30.000 millones de la facilidad europea. No sé si ha quedado el tema del todo claro, ¿no? Y luego, respecto a las otras preguntas del señor Anchuelo, sobre el rescate, yo sé que ya he respondido. En realidad, insisto, la palabra rescate es un poco dramática. Yo creo que no estamos en un caso de rescate, lo digo como lo pienso. Pero, en fin, rescate o no rescate, lo importante es señalar que eso deriva de unas condiciones puestas en el Consejo, en el acuerdo del Banco Central Europeo, a efectos de la posibilidad de que el Banco Central Europeo haga compras en el mercado secundario. Eso exigirá, por supuesto, eso exigiría en su caso una negociación con el Eurogrupo. Y ya he dicho que no creo, y que ese eventual acuerdo no creo que tenga nada que ver con acuerdos de otros países que están en la mente de todos del área del euro. Sería algo bastante distinto, diferente en sus intenciones y en su materialización, ¿no? Y finalmente, yo no conozco ningún cálculo, digamos, ninguna estimación, en fin, seria sobre las consecuencias en nuestra economía, al menos hasta ahora, de amenazas
eventuales de secesión, ¿no? No conozco ningún cálculo ni estudio de esta materia, ni creo realmente que esa posibilidad haya influido, me parece apenas. No sé lo que ocurrirá en el futuro, pero hasta ahora yo no creo que esa posibilidad, que me parece bastante remota, haya influido de verdad en nuestros parámetros económicos o en nuestra deuda o en nuestros problemas de financiación. Creo que estos problemas vienen de otras fuentes.